nuevamente poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Los invito para que antes de comenzar con la predicación hagamos una breve oración. Gracias, amadísimo Padre, por esta nueva oportunidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Rogamos para que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y para que aquellas personas que aún no te conozcan sean la oportunidad de conocerte. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La predicación del día de hoy, hermanos y oyentes, está titulada La victoria en la cruz, el enemigo ya vencido está. Y les hago una pregunta para comenzar la predicación o la reflexión del día de hoy, y es: ¿qué es más peligroso, una serpiente viva o una serpiente decapitada? Pues la respuesta parecería obvia, ¿no? Parecería obvia que obviamente una serpiente viva es más peligrosa que una serpiente decapitada. Sin embargo, hermanos, les voy a traer un datico bastante curioso que lo manejan muchos los biólogos. Yo no sé si de pronto aquí sentado hay alguien que haya estudiado biología o tenga estudios en biología, pero los biólogos han descubierto que las mordeduras de serpientes decapitadas son frecuentes debido a los reflejos post-mortem que pueden durar horas, inyectando veneno incluso después de muertas. Este dato lo publicó American College of Medical Toxicology y dice que estos incidentes representan un riesgo significativo y evitable de envenenamiento, ¿cierto? Increíble, pero cierto. Una serpiente decapitada te puede morder, te puede inyectar su veneno y te puedes morir. El siguiente dato es muy curioso también. Aunque las decapitaciones son casos específicos, el envenenamiento por mordeduras de serpiente es una causa importante de muerte a nivel mundial, con más de 5 millones de mordeduras al año, según Pan American Health Organization, sus siglas son PAHO. Realmente, hermanos y oyentes, la peligrosidad de una serpiente, bien sea viva o decapitada, increíble pero cierto, sigue siendo igual. Me pareció un dato muy curioso y por eso se lo cité, porque realmente ¿cuántas personas tuvieron que morir para descubrir eso? Claro, ese dato está ahí porque efectivamente eso ha causado víctimas fatales. Sin embargo, las escrituras nos dicen que esta serpiente, que es el enemigo de nuestras almas, es una serpiente decapitada. La palabra de Dios nos indica que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, destruyó las obras del diablo, y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante, y dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre, La cruz del Calvario, la cruz del Señor Jesucristo, refleja el decapitamiento de esa serpiente, el decapitamiento de ese enemigo de nuestras almas. Me parece también de suma relevancia que recordemos cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor en vida. ¿Quién de acá de pronto puede recordar cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo?
Consumado es, sí. Esa palabra consumado es, viene del griego tetelestai. La palabra tetelestai, vamos a ubicarnos la cita está en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué implicación trae esta palabra tetelestai o consumado es? Significa que la obra de salvación y el sacrificio por el pecado estaban totalmente completos, ¿cierto? Y la traducción de este concepto de tetelestai se traduce como todo está cumplido, está terminado o se ha completado. Esa victoria allí en la cruz del Calvario, hermanos y oyentes, fue una victoria completa, fue una victoria total. Ahora, en cuanto a la propiciación, en la cena en horas de la mañana, el hermano Javier nos indicó que esta palabra de propiciación es una palabra sumamente especial. ¿Por qué? Porque esta palabra propiciación lo que nos da a entender que es apaciguar o satisfacer, en este caso, la ira justa de Dios contra el pecado. Aquí, hermanos, en las diapositivas vemos como paso 1, pecado e ira. Segundo, la cruz, que fue el medio de la propiciación, ¿cierto? Fue el medio por el cual se apaciguó esa ira y dio un resultado, que es el número 3, que dice salvación global. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: Jesús mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los descreyentes, sino por los de todo el mundo, ¿cierto? Y dato curioso, nosotros estamos acostumbrados a estudiar la traducción de la Biblia Reina Valera 1960, pero en una de las traducciones que acuciosamente uno de los hermanos empleó en la mañana del día hoy, especificó que la salvación o la obra salvadora del Señor Jesucristo es para sea quien sea. Esa obra de salvación es para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo se apropia de ella, que es diferente. El diablo es una serpiente decapitada, y la palabra de Dios nos indica que el diablo es un enemigo que ya está vencido. Eso lo podemos ver reflejado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 en adelante, que dice de la siguiente manera: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 9 al 11, efectivamente nos da esa radiografía de que justamente esa serpiente antigua ya ha sido vencida. Y la pregunta, o digámoslo así, el dato clave aquí es que esa serpiente fue decapitada no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por medio de la sangre del Cordero, por medio de esa propiciación que el Señor Jesucristo tuvo allí en la cruz del Calvario. Todos sabemos, y los invito muy brevemente, quiénes fueron los primeros, o quién fue
la primera persona que experimentó esa mordedura de aquella serpiente que ya se encuentra decapitada? ¿Cierto? Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante nos da a entender quiénes fueron esas primeras víctimas, ¿cierto? De esa serpiente. Dice: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvieron que sufrir Adán y Eva como consecuencia de la mordedura de esta serpiente, o como consecuencia de haber sido engañados por esta serpiente? Pues la muerte, ¿cierto? Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y efectivamente, mire, Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua, el diablo, el cual engaña, ¿cierto? Las primeras víctimas del engaño de esta serpiente antigua precisamente fueron Adán y Eva, y todos sabemos que a partir de ahí se introdujo el pecado, y por medio del pecado, la muerte. Una pregunta: ¿le meterías el dedo de tu mano a una cabeza de una serpiente decapitada, aunque tus amigos digan que lleva muchos días de muerta y que es inofensiva? ¿Cierto? Obviamente ya sabemos el dato de esta organización mundial, y pues obviamente, aunque algún amigo, algún conocido le diga: no, tranquilo, eso es inofensivo, ¿cierto? Pues obviamente nadie en sus cabales le metería un dedo a una cabeza de una serpiente aunque esté decapitada. Sin embargo, la Biblia nos describe la necedad del hombre, ¿cierto? La necedad del hombre es semejante al siguiente esquema, hermanos y oyentes. Dice: todo aquel que no ha aceptado a Cristo es como aquel necio, ¿cierto? Sabemos que la palabra de Dios define necio, falta de entendimiento, ¿cierto? Aquel necio que no tiene temor de Dios, ¿cierto? Y que observando la serpiente decapitada se acerca a ella sin pensar que hay consecuencias. Acercarse a la serpiente decapitada, hermanos y oyentes, yo lo asemejo a esto: a jugar con el pecado. Cuando veníamos camino a la predicación, vimos en el semáforo, mi sobrinita Lana dijo: ay, tío, hay alguien en el semáforo que está haciendo malabares con fuego. Y yo le dije: mi amor, el que juega con fuego, ¿cómo termina? Me dijo: tío, termina quemado. El hombre natural cree que jugar con el pecado es un juego sin consecuencias, ¿cierto? No, jugamos una vez con el pecado, no pasó nada, ¿cierto? El asunto quedó como si nada. Eso es como el niño que quema pólvora, ¿no? Que quema eso acá se llaman papeletas o tronantes, y punzo, no pasó nada, ¿cierto? Y el niño sigue jugando con pólvora. La segunda vez tampoco pasó nada, y puede ser que se repitan muchas veces. Una tercera vez no pasó nada, hasta que vea: ay, me mordió. En este caso, me mordió la culebra, me mordió la cabeza de la serpiente decapitada. Aquí vamos a hacer una pausa, hermanos y oyentes. He aquí el tiempo aceptable, he aquí
ahora el día de salvación. Esta persona que es sorprendida, que es mordida por esta serpiente, le pueden ocurrir dos cosas. Le pueden ocurrir que tenga la fortuna de todavía contar con días de vida, o puede ser que la consecuencia de ese pecado le haya generado muerte y no haya tiempo de reacción. Eso lo vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Supongamos que te muerde una serpiente, ¿cierto? ¿Qué harías? Entonces yo pongo aquí varias alternativas. Opción A: te quedarías en ese mismo lugar con la cabeza de la serpiente decapitada que te ha acabado de morder, esperando que aquella no te siga mordiendo más, ¿cierto? Increíble, pero cierto. Hay personas que el mundo les paga mal, porque sabemos que la paga del mundo, de la vida mundana, la gente la llama la libertad, pero sabemos que es una falsa libertad. Y hay gente que cree que permanecer en el mundo les traerá alguna recompensa. Eso implica a que usted lo muerda una serpiente y se queda al lado de esa cabeza de serpiente esperando que no le meta una segunda mordida. Yo les pregunto a los que tienen mascotica, si usted tiene una mascota como un escorpión o una serpiente y ustedes las alimentan 1, 2, 3 años y le mete la mano a la serpiente, ¿usted cree que porque lleva alimentándola 2 o 3 años no lo va a morder? Lo va a morder. De eso no tenga ni la menor duda. Igual que un escorpión o un alacrán, usted lo puede alimentar. El día que usted le ponga la mano a ese escorpión o alacrán, lo va a picar. Entonces ya sabemos que la opción A no es viable, ¿no? Vea, calavera, no es viable. La opción B: te alejarías inmediatamente de la cabeza de la serpiente y eso sería suficiente, asumiendo que todo está bien, ¿cierto? Digámoslo que esta persona es un poquito menos necia, ¿no? Al menos, digámoslo que aquí este es un necio al 100%. Este podría ser un necio más o menos que como un 70%, ¿sí o no? Porque por lo menos se aleja. Listo, esta persona lo pica, se aleja y cree que alejarse es suficiente. Yo asemejo esto mucho, hermanos y oyentes, como aquellas personas que en alguna vez en su vida han tenido un problema, por ejemplo, de alcoholismo o de drogadicción, ¿cierto? Y que por X o por Y manera lo logran superar. Lo logran superar, bien sea por fuerza de voluntad, pero nunca conocieron al Señor. O sea, ellos abandonan una práctica pecaminosa, como aquella persona que dice: no, hermano, pero es que yo ya no tomo, ya no consumo drogas, todo, pero creen que eso es suficiente. Pues lo que pasa es que aunque usted se aleje de una serpiente, por más que ya lo haya picado, pues se va a morir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya el veneno está inyectado, ya, aunque la serpiente, digámoslo así, ya usted se haya alejado y no lo siga picando más, la consecuencia va a ser exactamente lo misma al que se quedó con la cabeza de la serpiente para que lo siguiera mordiendo. La opción C: te alejarías inmediatamente y buscarías un antídoto al día siguiente. Digámoslo que esta persona sigue siendo necia o es necia, pero ya no tanto como el de la opción A o la opción B, porque sabe que requiere un antídoto. Y estas personas yo las asemejo a las que saben o reconocen que son pecadoras y le dicen: mire, yo he escuchado el evangelio y yo sé que soy un pecador, pero yo le voy a decir el sí a Cristo mañana o pasado mañana. Si te pica una serpiente,
¿considerarías que hay un día de mañana? No. Es más, yo me atrevería a decirle que el minuto siguiente de pronto es incierto, ¿cierto? Y eso depende de qué clase de serpiente te hayan mordido, porque hay unas que matan inclusive en cuestión de minutos, hay unas que en horas. Entonces no hay un día de mañana. Esta persona está asumiendo de que va a haber un día en el cual pueda encontrar el antídoto para esa picadura. Y lo peor, es consciente que ha sido picado, es consciente de su condición de pecado y es consciente de que necesita un antídoto. Sin embargo, esto se llama procrastina o pospone la decisión del antídoto. Y la opción D, te alejarías inmediatamente y buscarías el antídoto inmediatamente, ¿cierto? Todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo estamos aquí, vea. Sabemos que hemos pecado, ¿cierto? Sabemos que ese veneno del pecado nos va a llevar a la muerte, una lejanía perpetua de la presencia de Dios. Pero también supimos y aceptamos el antídoto que fue la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? Hay otro ejemplo, sería la opción E, pero yo no la puse porque me parecería que sería como media tibia, pero es común de verlo. De pronto alguien, ¿qué se imaginaría cuál sería la opción E? Mire, la opción E, y yo creo que la hemos visto lamentablemente muchas veces reflejada, son hermanos que han en su momento alejado de la serpiente, buscado el antídoto, y una vez tienen el antídoto, lastimosamente vuelven a estar cerca de la serpiente, ¿cierto? Lo sabemos, hermanos que han conocido el Señor, ¿cierto? Se han alejado de esa serpiente, han conocido el antídoto, pero por X o por Y razón se han alejado de los caminos del Señor y vuelven a ponerle o acercársele el dedo a la serpiente. El diagnóstico requiere relativamente una urgencia. Mira, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el peligro de la demora, la palabra de Dios nos la sintetiza en Proverbios, capítulo 27, versículo 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, ¿cierto? La vida del ser humano, la Biblia la describe como algo efímero, ¿cierto? Como la hierba que se ve en la mañana, en la tarde se marchita y desaparece, ¿cierto? Hay personas que se jactan del día de mañana, hay personas que creen que buscar del Señor Jesucristo es una decisión que la pueden diferir día tras día, tras día, tras día. Yo les pregunto, si ustedes se encuentran con un león, ¿ustedes cuándo tomarían la decisión de huir del león? ¿Al día siguiente? ¿A la hora siguiente? Al segundo siguiente ya estaría uno, pero mejor dicho, pero en una carrera impresionante.
La Biblia, la palabra del Señor, nos explica que el pueblo de Israel también padeció el sufrimiento de estas mordeduras de serpientes, ¿cierto? De estas serpientes venenosas. Eso lo vemos en Números capítulo 21, versículo octavo, versículo 5 al 8. Dice de la siguiente manera: y habló el pueblo contra Dios y Moisés, y mire lo que decía en el pueblo, la murmuración que hubo el pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra de Dios no nos lo dice, pero no faltó el necio que fue mordido por la serpiente y que no haya mirado lo que Dios estableció para que se salvara, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios no nos lo dice, pero como de que lo hay, lo hubo. De que el necio hubo en el pueblo de Israel, consideró que de pronto con algún remedio casero o que alguna situación podría combatir contra ese veneno, pero la consecuencia era: el que no mire, habiendo sido picado por la serpiente, muere. Una pregunta: aunque Dios había instituido que todo aquel que viera lo que se había levantado, esta serpiente ardiente, no muriera, ¿cree que esa alternativa haría factible que una persona se expusiera voluntariamente a la mordedura de una serpiente? Yo creo que no. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas consideran de que conocer al Señor Jesucristo es una licencia que les permite exponerse al pecado sin consecuencia alguna. Mire, Dios había dicho: listo, los están mordiendo las serpientes, levantemos esta serpiente ardiente para que todo aquel que la mire se salve. Pero no creo que una persona, sabiendo que, claro, viendo la serpiente ardiente, quedaba a salvo, se expusiera voluntariamente o encontrar una serpiente y le diga: no, píqueme, porque como ya hay ¿cierto? Ya hay un antídoto o una solución. Y lamentablemente muchas personas han entendido o malentendido el mensaje del Evangelio como una excusa, diciendo: no, pues si Dios proveyó un Salvador, pues tengo licencia para continuar pecando, tengo licencia para seguir exponiéndome a la mordedura de la serpiente. Ya sabemos lo que dice Números 21, 8, que dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pero aquí vemos la cruz del Calvario, ¿cierto? Y la cruz del Calvario, este cuadro lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, y dice de la siguiente manera:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿vas a seguir posponiendo tu mirada a la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario? Aquí hay un concepto que quiero recalcar para ir terminando la predicación, y es para que todo, ¿cierto? Y ese todo es como el que venimos explicando en horas de la mañana, sea el que sea, esa obra es completa, esa propiciación, ¿cierto? Apaciguó completamente la ira de Dios. Y finalmente quiero que culminemos entonando una mirada de fe. ¿Por qué escogí este himno? Escogí este himno porque así como el pueblo de Israel tenía que mirar la serpiente ardiente, ¿cierto?, en el asta para ser salvo del veneno, y como lo vimos viendo la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, ¿cierto?, este himno, una mirada de fe, ejemplifica que lo único que tiene que hacer un pecador para ser salvo es una mirada de fe al Señor Jesucristo allí, vea, en la cruz del Calvario, ¿cierto? Hermanos y oyentes, conclusión final: el diablo, Satanás, es un enemigo ya decapitado, ¿cierto? Es una serpiente decapitada. Pero vea, no ignoremos de que aunque esté decapitado, sigue siendo peligroso. No ignoremos que esa serpiente tiene todavía reflejos post-mortem, ¿cierto? Ya sabemos que ya el tiempo de Satanás está contado, pero no ignoremos y no lo subestimemos, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos la salvación, pero no podemos confiarnos, porque el enemigo es un enemigo que utiliza sus maquinaciones para morder al incauto. Entonces, por favor, entonemos una mirada de fe.